El neoyorquino Dominic Napolitano alcanzó el rango de caporegime en la familia criminal Bonanno. Su apodo escondía una personalidad que podía ser tanto genial como implacable. Su fama se cimenta en un hecho insólito. Sin saberlo, permitió que un agente del FBI que pasó a la historia se infiltrara en su banda bajo un seudónimo, convirtiéndose en un asociado de confianza y estando a punto de ser admitido como miembro pleno por todos ellos. Esta traición involuntaria es un cuento agrio en el mundo del crimen organizado y tuvo consecuencias devastadoras para él y para toda la estructura delincuencial. De hecho, le costó su tranquilidad y su vida. Todavía quedan dudas sobre cómo fueron sus últimos minutos en este mundo, que confió demasiado y pagó el precio más elevado. Sonny Black, Napolitano. En un rincón polvoriento de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, nació el 16 de junio de 1930 un niño con cabello rubio, como si estuviera teñido con manzanilla. Semejante característica física no era la más común dentro de su árbol genealógico. Sus abuelos eran inmigrantes de Nápoles y habían cruzado océanos en busca del sueño americano, pero lo que encontraron fue un laberinto de crimen y traición. ¿El nombre del recién nacido? Dominic Napolitano, quien creció entre las calles de Williamsburg. Esa fue una zona notable para la actividad mafiosa, en particular para la familia criminal Maranzano, que había llegado a Nueva York a principios de siglo. Justo por aquellos días, Salvatore Maranzano fallecía y le dejaba la jefatura a Joseph Bonanno, quien rebautizó al grupo con su apellido y dirigió las operaciones hacia el juego ilegal, la usura y los narcóticos, al tiempo que se expandía a California, Arizona y Canadá con el apoyo de Stefano Magadino. Al mismo tiempo, un gran número de judíos europeos que huían del nazismo establecieron un enclave jasídico en Williamsburg durante la década de su natalicio. Tras el fin de la prohibición, la mafia pasó a otras actividades delictivas lucrativas más allá del contrabando de licores, como el robo de propiedad, el juego, la usura, la prostitución, el crimen organizado, el lavado de dinero y el asesinato por encargo. Si bien es difícil afirmar con certeza cuán fácil era para un joven italoamericano ingresar al mundo de la mafia en esa época, su presencia en barrios como ese sugiere que el reclutamiento y la participación eran posibilidades. Y es que funcionaban como una empresa criminal y una estructura social que ofrecía oportunidades y peligros a quienes se involucraban. Aquel jovencito, sobra decir, no la desaprovechó. No se tiene mucha información sobre cómo fue su infancia, su relación con sus padres ni su formación académica. Eso sí, con el paso de los años, ese cabello dorado tan agraciado y distintivo que tenía se fue tornando en un tono plateado, entre gris claro y plomo. Para ocultar su transformación, decidió teñirlo de negro, ganándose el apodo de Sonny Black. Sería el seudónimo de un hombre que sabría cómo jugar sus cartas, un maestro del engaño y la manipulación, siempre un paso adelante de aquellos que lo rodeaban. Para principios de la década de los 70 se fueron forjando vínculos fundamentales en su vida, 4 principalmente. El primero de ellos fue con Joseph Masino. Al conocerse, se hicieron amigos muy cercanos. Ese hombre, con la ayuda de su cuñado Salvatore Vitale, dirigió una banda de secuestradores de camiones, manejaba números y vendía bienes robados utilizando un camión de comida como fachada. También abrió una empresa de servicios y eventos que sirvió para encubrir sus actividades ilegales. Masino y Vitale participaron en el homicidio de Vito Borelli en 1975. Más tarde, el primero afirmó que la orden fue dada principalmente por John Gotti. Mientras tanto, el segundo vínculo clave que forjó Dominic era el jefe encarcelado de los Bonanno, Philip Rastelli. Ambos fueron forjando una relación cercana que precedió al encarcelamiento de este último, y tanto Napolitano como Masino le eran leales. Y es que cuando Rastelli tomó el poder de la organización, esta se dividió en 2 facciones, una leal y otra que intentaba derrocarlo, siendo esta última liderada por Alphonse Sonny Red Indelicato, un siciliano que no estaba dispuesto a ceder su territorio sin luchar. Junto a él estaban Dominic Trinchera y Philip Giacone. Efectivamente, nuestro protagonista fue colaborador del primer bando. El tercer vínculo clave para Napolitano terminó siendo un tipo treintón que, en apariencia, solo aspiraba a llenar sus bolsillos como los demás subalternos. Estaba sumergido de lleno en la cultura de la mafia y se fue ganando paulatinamente la confianza de varios miembros, incluido Napolitano.
Participó en varias actividades delictivas, incluidos secuestros y usura, y su capacidad para integrarse fue crucial. Era considerado un activo valioso debido a sus habilidades como ladrón de joyas y su participación en múltiples empresas lucrativas. El nombre de este interesante personaje era Donnie Brasco, quien comenzó sus andanzas dentro del crimen organizado alrededor de 1976 y tendrían que pasar unos años para que diera bastante de qué hablar. El cuarto personaje clave, en cambio, fue uno de los más importantes en su carrera delincuencial. Resulta que Dominic se inició como un soldado leal de Michael Sabella, un capo fundamental de la familia cuya vida cambió drásticamente por aquellos años. La ejecución del poderoso capo rival, Carmine Galante, en la tarde del 12 de julio del 79 fue el catalizador que transformó a Sonny Black de un simple soldado a un capo en ascenso. Mientras almorzaba en el restaurante italoamericano Joe and Mary's en Brooklyn, hombres armados y enmascarados entraron al restaurante y mataron a tiros a Galante, junto con el capo de los Bonanno, Leonard Coppola, y el dueño del restaurante, Giuseppe Turano. Galante recibió un disparo en el ojo izquierdo y en el pecho y fue encontrado con su cigarro característico todavía apretado entre los dientes. La muerte de Galante desestabilizó a la familia y la dividió en facciones rivales. Sabella fue degradado debido a su estrecha asociación con Galante, lo que permitió que Napolitano reemplazara a Sabella como capo, tomando las riendas de la tripulación, un movimiento que lo catapultó a la cima de la jerarquía criminal. Mientras tanto, Rastelli observaba desde su celda, cauto y malicioso a la vez, cómo se desmoronaban las alianzas. Dominic no era tonto. Seguía siendo su confidente, un papel que le otorgó un poder considerable bajo el ala del mandamás. Y en medio de esta tormenta permanecía en su barrio de siempre, Williamsburg, donde su influencia creció como la mala hierba. Su nueva posición interna le facilitaba muchas actividades delictivas. Para este punto, su equipo fue uno de los más exitosos dentro de la organización. Él y todo su equipo estaban involucrados en robos, extorsiones, atracos bancarios, usura, secuestros, apuestas, operaciones de casinos y tráfico de drogas. Por eso hacía falta mantener las apariencias, es decir, no parecer un criminal sino un respetable y exitoso hombre de negocios, aunque su estilo de vida ocasionalmente dijera lo contrario. Con ese propósito, era dueño del Club de Veteranos de Guerra Italoamericanos Withers, ubicado en el 415 de Graham Avenue, y del Motion Lounge, en el 420 de la misma calle. Este último en particular era un lugar de reunión privado de 3 pisos para su equipo, incluidos Benjamin Lefty Ruggiero, Luis Atanasio y Nicolas Santora, y no había ningún letrero afuera que lo identificase. Estos lugares no eran solo puntos de encuentro, eran centros de operaciones donde se tejían las intrigas y se sellaban los destinos de muchos. La vida nocturna de Brooklyn palpitaba al ritmo de sus negocios, y Napolitano se aseguraba de que todos supieran quién mandaba. En este mundo de lealtades frágiles, se movía con pericia y cautela, siempre rodeado de su familia, incluidos sus primos, quienes compartían su destino en la vorágine de Lampa. A finales de los 70, Dominic extendió su imperio hacia Pasco County, Florida. En aquella soleada entidad costera, se sentó a negociar con Santo Traficante Jr., un titán del crimen que no se dejaba intimidar fácilmente. Las conversaciones fueron un poco tensas, aunque muy respetuosas y sinceras. Traficante no deseaba perder el dominio sobre su territorio y su contraparte aspiraba a recibir una rebanada de ese dulce y sustancioso pastel. Al final, el neoyorquino emergió victorioso, asegurando su control sobre el territorio. Estableció un casino ilegal que atraía a los apostadores como abejas a la miel. Luego, en la ciudad floridana de Holiday, igualmente se hizo dueño de un club nocturno y otro de tenis llamado The King's Court Bottle Club, del cual se sabe que fue muy lucrativo para él y sus socios. No pasó mucho tiempo para que Napolitano pusiera su mirada en Orlando, donde soñaba con establecer una operación de apuestas que haría temblar los cimientos del negocio. Las luces de neón y el bullicio de la ciudad eran un telón de fondo perfecto para sus ambiciones cada vez más grandes. Y para muestra, un botón. El origen del nuevo entuerto en que estaría involucrado ocurrió el 5 de mayo de 1981, cuando los rebeldes Alphonse Indelicato, Dominic Trinchera y Philip Giacone fueron invitados a una reunión en el club nocturno 2020 en Brooklyn, con el pretexto de negociar la paz.
Sin embargo, era una trampa orquestada por el mismísimo Joseph Masino, quien al enterarse de que aquellos hombres estaban abasteciéndose de armas automáticas y planeaban matar a los leales a Rastelli para tomar el control, buscó el consejo del jefe de los Colombo, Carmine Persico, y del de los Gambino, Paul Castellano, quienes le aconsejaron que actuara de inmediato. La emboscada fue organizada meticulosamente. Los hombres armados, entre ellos el conocido mafioso Vito Rizzuto, se escondieron en un almacén del club, listos para atacar cuando llegaran los capos. Cuando el grupo de matones alzados entró en la sala, se encontraron con la violencia. Masino atacó inmediatamente a Giacone para evitar cualquier intento de fuga, mientras los hombres armados abrieron fuego contra los 3 capos desarmados. Giacone murió casi instantáneamente y cuando Indelicato y Trinchera intentaron huir, ellos también fueron el objetivo. La emboscada resultó en la muerte de los 3 grandes insurrectos. Como dato apremiante, Anthony Indelicato evitó la muerte ese día porque había faltado a la reunión debido a una decisión de último momento de no asistir. Su ausencia lo salvó de ser liquidado junto con su padre y sus asociados. Tras el ataque, buscó venganza por lo ocurrido con su padre. Inicialmente se ocultó, un tanto asustado y tratando de resguardar su vida, pero naturalmente se convirtió en un objetivo, ya que las facciones rivales internas buscaron eliminar cualquier amenaza restante a su poder. Pues bien, con este telón de fondo, pocos meses después, Napolitano tomó una decisión que cambiaría su destino. Claro, se supone que sería para continuar ascendiendo. Asignó a su asociado, Donny Brasco, un tipo que parecía tener el potencial de convertirse en un hombre hecho y derecho, la tarea de eliminar a esa piedrita que quedaba en el zapato. Dominic, confiado en todo lo que había logrado, ni siquiera sospechaba que ese señor era en realidad un agente encubierto del FBI llamado Joseph Pistone, un lobo disfrazado de oveja que se había infiltrado desde hace años en el corazón de la mafia. Para rematar este infortunio, a medida que las tensiones aumentaron, el FBI decidió extraerlo de su arriesgada misión por razones de seguridad, y la verdad sobre su identidad fue revelada de forma lapidaria en el mundo gangsteril. La verdad es que la operación estaba prevista que durara unos 6 meses nada más, pero se extendió varios años debido a la exitosa integración que tuvo en los círculos mafiosos. La revelación fue particularmente significativa y desastrosa para Sonny Black, quien había invertido un esfuerzo considerable en incorporar al infiltrado a la familia y había comenzado a verlo como un activo valioso. Cuando se reveló que Brasco era en realidad un agente encubierto de apellido Pistone, él y otros colegas sintieron una profunda sensación de traición y vulnerabilidad. Aunque no lo dijeran, nada sería igual nuevamente. Y así fue. Masino, quien ya tenía algunas dudas sobre la lealtad de Dominic, se sintió profundamente perturbado por todo lo sucedido. La brecha de seguridad era inaceptable y la confianza que había depositado en su colega se desvaneció. En un oficio donde la traición era la norma, decidió que Napolitano debía ser eliminado. La frase que sus labios pronunciaron fue lapidaria: «Tengo que darle un recibo por la situación de Donny Brasco». Así, en un giro inesperado del destino, el hombre que había estado tan cerca de consolidar su poder se encontró en la lista de aquellos que debían ser eliminados. Había llegado el 17 de agosto de ese mismo año y el ambiente en Staten Island era tenso. Dominic, en una situación vulnerable, había recibido una invitación que no podía rechazar: una reunión en la casa de Ron Filocomo, un asociado de la familia Bonanno. La casa pertenecía a los padres, un detalle muy sutil que a él le sonaba a trampa. Anticipando que esa podría ser su última cita, tomó una decisión que revelaba su carácter. Entregó sus joyas a su bartender favorito, un tipo que trabajaba en el Motion Lounge, el bar que estaba justo debajo de su apartamento. Asimismo, le cedió las llaves de su hogar, pidiéndole que cuidara de sus amadas aves mascotas, una de sus aficiones ocultas. Frank Lino, un capo de la familia, y Steven Canone fueron los encargados de llevarlo a la reunión. El viaje fue silencioso y áspero. Al parecer, solo hubo un pequeño intercambio de palabras, hablando de cualquier cosa. Al llegar, fueron recibidos por Frank Coppa, quien les indicó que la conferencia se llevaría a cabo en el sótano. Esas palabras no eran alentadoras, y el invitado estaba ansioso, aunque no hiciera demostraciones de ello. Su corazón palpitaba aceleradamente. A pesar de todo,
descendió las escaleras dispuesto a llevar la reunión de negocios turbios o recibir su sentencia de muerte. Lo que ocurriera primero. En el momento en que puso un pie en el sótano, Coppa cerró la puerta de un golpe, señalando a Lino que empujara a Napolitano escaleras abajo. Al llegar al pie de la escalera, dos hombres lo esperaban: Robert Lino Sr., primo de Frank, y el propio Filocomo. Nuestro protagonista fue empujado y en un instante que pareció eterno, sintió el frío metal de una pistola. Un disparo resonó, y aunque la bala solo lo rozó, el dolor fue suficiente para que su instinto de supervivencia se activara. Combinando aires de desafío y resignación, miró a sus atacantes y le dijo al primero que se encontró: «Dame otro golpe, pero esta vez hazlo bien». Filocomo, sin dudar, habría disparado varias veces con un revólver hasta que la víctima sucumbió del todo. Su vida se desvanecía allí, en un charco de sangre, traiciones y secretos. Poco después de su muerte, su desconsolada novia, Judy, se puso en contacto con Pistone, el agente encubierto que, directa o indirectamente, había provocado ese desenlace. Ella le reveló que, poco antes de su trágico final, había expresado que no guardaba rencor hacia él, entendiendo que solo estaba cumpliendo con su trabajo, aunque fuera perjudicial para su propia existencia. Más bien, manifestó: «Si alguien es responsable de mi caída, me alegra que sea Pistone». Incapaz de creer que el hombre con quien había compartido secretos y risas era en realidad un agente del FBI. En todo caso, su cuerpo fue sometido a un brutal proceso de eliminación destinado a enviar un mensaje a los demás delincuentes sobre las consecuencias de no mantener los protocolos de seguridad. Para deshacerse de él de manera efectiva y asegurarse de que no fuera descubierto fácilmente, evitando la identificación a través de huellas dactilares, le cortaron las manos. Mientras tanto, el siempre acechante FBI notó que trabajadores estaban desmantelando los palomares en la azotea del Motion Lounge. Era la mafia, por supuesto, y el objetivo no era otro que tratar de borrar cualquier rastro de la existencia del antiguo miembro de los Bonanno, incluyendo aves inocentes. El 12 de agosto de 1982, casi un año después de los acontecimientos, un cuerpo fue encontrado en Arlington, Staten Island. El cadáver estaba en un estado de descomposición tan avanzado, con las manos severamente mutiladas y el rostro totalmente podrido e irreconocible, que se necesitaron registros dentales para su identificación. La noticia de que el cadáver pertenecía a Napolitano se esparció como pólvora y tuvo implicaciones significativas en el seno de la organización. Puso de relieve los conflictos internos y la paranoia que plagaron a la organización tras la infiltración de las fuerzas del orden. Por supuesto, el FBI se preparó para desentrañar el misterio que rodeaba su muerte. En 2003, Joseph Massino, convertido en el jefe de la familia Bonanno, fue arrestado y enfrentó una serie de cargos, con la partida física de Sonny Black como uno de los puntos centrales del caso. Durante el juicio, iniciado el 24 de mayo, los fiscales presentaron pruebas que lo vinculaban directamente con múltiples muertes violentas a través de testimonios de varios testigos colaboradores, entre ellos Salvatore Vitale, ex subjefe, y su cuñado. También argumentaron que Dominic había sido liquidado por sus propios asociados debido a su incapacidad para proteger a su tripulación. Finalmente, fue condenado el 30 de julio de 2004 y sentenciado a cadena perpetua, un destino que parecía irónico para un hombre que había estado en la cima del poder. Pero la historia no terminó ahí. En 2006, Frank Lino y Frank Coppa hicieron lo mismo que Vitale, se convirtieron en informantes y revelaron más detalles sobre el trágico final de Napolitano. En referencia al cuerpo que el FBI halló en Staten Island, todo indicaba que se trataba de la antigua víctima. Sin embargo, había un pequeño detalle discordante. Lino juró haberlo acribillado con un revólver específico junto con Filocomo e incluso afirmó haber disparado más de una vez. No obstante, la autopsia reveló una única y solitaria herida de bala, cortesía de un modelo distinto de revólver. Coppa, conmovido quizás por un fugaz momento de honor mafioso, hizo un comentario breve pero revelador: murió como un hombre. Y para añadirle más drama al asunto, Pistone, la persona que desató todo este embrollo, tuvo la osadía de lamentar aquella muerte usando las siguientes palabras: «Mi única intención en todo esto era poner a la gente en la cárcel, no hacer que los mataran».
ya era un poco tarde para revertir el curso de los hechos. En todo caso, Dominic Napolitano, el gángster asesinado a sus 51 años de edad, descansa en el cementerio Calvary, ubicado en Queens. Si te ha gustado la historia de Sonny Black Napolitano, entonces no deberías perderte la implacable infiltración de Joseph Pistone, el agente secreto que marcó el destino de Sonny Black. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla.